Creen que la evolución procede por selección natural y los que creen que se da por la acumulación de mutaciones. En exclusiva para Desafío, el embajador Fausto Zapata nos concedió una entrevista en la que se abordaron temas como la severa escasez del agua en el Distrito Federal, la inseguridad y la crisis económica. Tenemos un problema que es grave y que se ha hecho cada vez más, que es el agua. Es una tragedia anunciada. Ya no es tanto qué vamos a hacer, sino qué deberíamos haber hecho. Nos acabamos los bosques, que son los que producen el agua sobre el sistema Cutzamala y sobre toda la región que nos provee en la Ciudad de México y en el Estado de México. Acabamos con los bosques, permitimos que los incendios los devastaran, permitimos que los talamontes los talaran y nos quedamos sin la precipitación pluvial que ocasionan los bosques. Consecuentemente, las presas que le dan agua a la Ciudad de México y a buena parte del Estado de México están al 48% de su capacidad en pleno estiaje, con las lluvias todavía distantes, probablemente un mes o mes y medio, siempre y cuando se conserve más o menos el régimen de lluvias sobre el Valle de México. Es una gran tragedia, nos afecta a todos. ¿Qué hacer ante un caso tan terriblemente dramático como sería el hecho de que no llueve en el próximo mes de mayo? O sea, nos vamos a quedar sin agua. Por supuesto, hoy los periódicos anuncian un racionamiento prácticamente en toda la ciudad. Otro problema grave es la inseguridad. Todos conocemos cuáles son los más graves. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Nosotros tenemos que empezar a comprar armas para poder defendernos y salir a las calles y sentirnos seguros con esto. Pues yo espero que no, porque si cada ciudadano tiene un arma, lo que va a pasar es que la ciudad va a ser doblemente insegura. Sin embargo, yo creo que no podemos escaparnos del predicamento en el que vive mucha gente, en el que vivimos todos, cuando la seguridad es inexistente. Se supone que la principal razón por la que un ciudadano paga impuestos es para garantizar lo elemental, garantizar el agua que no hay y garantizar la seguridad que tampoco hay. Otro tema es la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama en relación a esto con el narcotráfico? Sí, yo creo que el gobierno de Estados Unidos está seriamente preocupado por la inseguridad que hay en México por dos razones. Tenemos casi 3.000 kilómetros de frontera con ellos. Millones de americanos viven pegados a la línea fronteriza. Y por si eso fuera poco, en México, nuestro país, residen permanentemente más de 1 millón de norteamericanos, de cuya seguridad el Estado mexicano es garante. Tener la Guardia y el Ejército de Estados Unidos en nuestra línea fronteriza sería un rompimiento de muchos acuerdos internacionales. Yo no creo que Estados Unidos esté por tomar esa medida, pero sí creo que muchas voces en el Congreso norteamericano, alarmistas y antimexicanas, como son buena parte de ellos, y además con cierto grado de razón, están diciendo, bueno, si el problema del narcotráfico y de los descabezados y de las muertes se extiende y traspasa la frontera, pues por supuesto que tenemos que hacer algo. Se ha hablado de permitir el aborto, de la sociedad en convivencia. ¿Existe un avance todavía en cuestión de derechos civiles? Un avance que necesitemos lograr. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que el nivel de tolerancia en México respecto de los que no son parte de las grandes mayorías tiene que ser mayor. Yo creo que el respeto primero que nada, un respeto real y vigente hacia las mujeres. No ver a la mujer como un ser casi instantáneamente inferior al hombre por razones que nadie puede explicarse. La inteligencia es la misma y en la mayor parte de los casos que al menos yo conozco, las mujeres suelen ser bastante más inteligentes y sensatas que los hombres. Pero también debe extenderse ese respeto a las minorías raciales, y tiene que extenderse a los homosexuales y tiene que extenderse a todo aquel que no piensa como la vasta mayoría de la población mexicana. ¿Fue causa de Estados Unidos o nosotros como país tuvimos algo que ver para que se creara esta crisis económica? Bueno, la crisis está ahí, la crisis no se ha ido y efectivamente fue generada no nada más en Estados Unidos, sino en los grandes centros del capitalismo, en Europa y en varias partes. Yo diría que parecería empezar a disminuir, pero ahí está todavía. Mucha gente ha perdido su trabajo en México y en Estados Unidos. El nivel de precios está más alto que nunca. La necesidad que tenemos de importar un montón de mercancías, muchas de las cuales son alimentos, se ha enfrentado a la devaluación del peso. El peso se ha devaluado casi un 50%.
respecto del dólar. Y la comida, o mucho de la comida que importamos, la importamos y la pagamos en dólares, razón por la cual el alza repercute en los consumidores mexicanos. Entonces, creo que estamos viviendo uno de los momentos más serios, más, no diría yo dramáticos, pero uno de los momentos más serios y con mayor carga de problemas sustanciales en este momento en nuestro país. Muchísimas gracias Claro por que acompañarme. sí. Muchas gracias. En pleno apogeo de la equidad de género, en Oaxaca la indígena Eufrosina Cruz padeció la discriminación porque en los usos y costumbres de su pueblo las mujeres no están consideradas para ocupar cargos públicos. Esto fue parte del programa Shalala. El 4 de noviembre del 2007 fui candidata a ocupar el cargo de presidenta en mi comunidad. Presidenta municipal. Presidenta municipal. En mi comunidad, en la Sierra Sur, mi pueblo es de Oaxaca. Oaxaca, usted sabe que tiene 570 municipios, 418 se rigen por usos y costumbres. En 100 de ellas la palabra mujer no existe en los catálogos de usos y costumbres. O sea, en las leyes de usos y costumbres dice los hombres, y no dice las mujeres. El día de la elección, los que estaban votando por una mujer eran hombres, no mujeres. Ni yo misma voté por mí. Para empezar, votar. No puedo porque no existe un padrón de mujeres que reconozcan las ciudadanas en mi comunidad. Los únicos que tienen y ejercen sus derechos son los hombres. Aunque ¿Las otras mujeres no votaron? No, ni yo misma voté por mí, pues, aunque yo tengo una credencial de elector que me hizo o que me hace suponer que soy ciudadana de este país. Violencia cotidiana, exceso de trabajo, impunidad contra violadores es la realidad cotidiana de mujeres como Eufrosina. Yo te quería preguntar, antes de cómo viven las mujeres, ¿qué tanta violencia hay, así como cosa común contra las mujeres? Digo, también en las ciudades hay violencia. ¿Cómo es en tu comunidad? Por ejemplo, los hombres toman mucho, le pegan a las señoras. Aprendí a conocer en ese cuarto que tenemos a cómo es la vida de las mujeres de mi comunidad, ¿no? ¿Les pegan y con quién van? ¿Se quejan con alguien? Y ahí está lo más triste y lo más grave, ¿no? Llegan ante el municipio y la autoridad que dice, no, pues es tu obligación, es tu esposo. La celebración de la Semana Santa ha pasado de la tristeza externa a la absoluta inconsciencia y la disipación, señaló el sacerdote Cipriano Sánchez en la entrevista con Sarmiento. Yo creo que hemos pasado, Sergio, de una tristeza externa a una absoluta inconsciencia de lo que se vive dentro de la Semana Santa. A lo mejor esta tristeza era fruto de una tradición más que de una convicción. Y quizá a lo mejor los educadores, los papás, incluso la misma iglesia, no supo transmitir el sentido que esa tristeza tenía, porque no era tristeza por estar triste, sino porque esa tristeza tenía que ser un medio, un camino para poder vivir con más profundidad todo lo que nosotros llamamos los misterios, vamos a llamar así, o los eventos de la Semana Santa. Con Jesucristo el significado de la cruz pasó de instrumento de tortura a símbolo de entrega, y es San Pablo quien transforma el mensaje del Mesías en una teología cosmopolita, agregó el padre Cipriano. La cruz en aquella época era un instrumento de tortura y de los más afrentosos dentro de la cultura del Mediterráneo. Es como si nosotros viéramos un potro de tortura hoy. Sí, una guillotina. Una guillotina. Exactamente, o una cámara de gas, algo semejante. Y obviamente pues nadie se siente atraído por una cámara de gas o por una guillotina así, o por una horca, que todavía sigue siendo un instrumento de ejecución. Vemos que San Pablo era un gran teólogo, estaba formado, podríamos decir, como que en la Sorbona del judaísmo, por grandes profesores, por grandes sabios del judaísmo. Sin embargo, es quien definitivamente saca el cristianismo del entorno judío y lo internacionaliza, lo vuelve cosmopolita, ¿no? San Pablo entiende que el cristianismo no es una secta judía, sino que es así lo vemos nosotros, una plenitud del judaísmo. En la carta a los romanos lo deja muy claro, cómo Pablo toma el judaísmo y dice, esto es lo que hemos recibido de nuestros padres, sin embargo, en Cristo encontramos una plenitud. Esto fue Desafío, el resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Les recuerdo que pueden ver la repetición de todos los programas en nuestra página www.tvazteca.com/barra de opinión. No dejen de conectarse con nosotros y les reiteramos la invitación para que no se pierdan nuestros programas de lunes a sábado a las 12 de la noche por Azteca 13. Hasta pronto y muchas gracias.
Abrázate a la vida con un clic. Secretaría de Salud.